Bueno, el día de hoy se resolverá problemas sobre diseño de reactores ideales. Mi nombre es Alex Paniagua. Bueno, primeramente aquí tenemos un problema que nos dice una mezcla de 20% de ozono y 80% de aire a 1,5 atmósfera y 95 grados centígrados a una velocidad de 2 litros por segundo a través de un reactor flujo pistón. Bajo estas condiciones, el ozono se descompone, dice, mediante la reacción homogénea. Entonces, nosotros, basado a esto, tenemos que sacar la ecuación y poder igualarla, ¿no? Aquí también nos daba la constante, en la cual esta constante nos da 0,05 litros por mol por segundo, ¿no? Entonces nos dice qué tamaño de reactor se requiere para alcanzar el 50% de descomposición del ozono. Entonces, como nos dice que es un reactor de flujo pistón, entonces tenemos aquí la ecuación del reactor flujo pistón, en la cual tenemos que primeramente nosotros anotar los datos que nos da el problema. Tenemos aquí la composición. Tenemos aquí la composición de A, que sería 0,2. Tenemos aquí la presión total. Tenemos aquí también la temperatura, que en este caso lo convertimos a grados Kelvin. Tenemos aquí el flujo volumétrico y tenemos también la constante, ¿no? Entonces, también es importante anotar qué reactor es, un reactor flujo pistón en fase gaseosa, ¿no? Entonces, nos pide hallar el volumen de dicho reactor, que esta tiene para alcanzar una conversión de 0,5, dice, ¿no? Entonces, basado en estos datos, primeramente anotamos la reacción. En este caso yo representé 2A como el ozono, igual a 3B como en este caso sería el oxígeno, ¿no? Eh, Luego teníamos que, basado a los datos, como por ejemplo aquí tenemos el dato de la constante, hallamos el orden de la reacción, ¿no? Por las unidades que tiene esta, en la cual mediante esta fórmula podemos poder hallar el orden de la reacción, como dice litro sobre mol por segundo. Entonces básicamente si nosotros colocamos este 2 aquí, no va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces quiere decir que este es una reacción de orden 2. Y entonces, mediante esto, ya identificamos cuál es el orden. Tenemos aquí la ecuación para hallar el volumen del reactor. En este caso está representada por el flujo molar de A. Eh, en este caso, para calcular los componentes o las incógnitas de esta fórmula, podemos poder hallar mediante las fórmulas siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos el flujo de A inicial, será igual a la concentración de A inicial por el flujo volumétrico, ¿no? Entonces, para nosotros calcular la concentración inicial de A, procederemos a calcular primeramente con la siguiente fórmula, que tenemos las composiciones, que la concentración de A inicial será igual a la composición por aquí la presión total sobre la R, que sería una constante de los gases, por la temperatura. Entonces nosotros calculamos mediante esta 0,2 por 1,5 atmósfera sobre 0,082 atmósferas por litro sobre kilomol por Kelvin, y por la temperatura, que en este caso lo convertimos, ¿no? Lo convertimos a Kelvin también para poder simplificarte, ¿no? Entonces, una vez esto metiendo a la calculadora, tendremos que la concentración inicial de A será 0,00994 mol sobre litro, ¿no? Tenemos también como tenemos ya la concentración inicial de A, podemos calcular el flujo de A, ¿no? Inicial. Entonces, como no tenemos también el flujo volumétrico que nos da el problema, calculamos el flujo de A, en la cual obtendremos
que es 0,01888 mol sobre segundo, ¿no? En esta manera entonces ya tenemos calculado el flujo molar de A, ¿no? Entonces lo que procederíamos es hallar la ecuación cinética. La ecuación cinética del componente base, ¿no? En este caso es A. Entonces procederemos a poder hallar la ecuación cinética. En este caso definimos la cinética en base a la reacción, ¿no? Entonces, como aquí tenemos, eh, como es de orden 2, tenemos que poner entonces la constante cinética por la concentración de A con el orden, ¿no? Entonces, como este es orden 2, se coloca 2, ¿no? Entonces, de esta manera está representada esta cinética. Luego, como es un gas, se calcula también el éxilo del componente base. En este caso se define de esta manera, con esta fórmula aquí. Entonces, decimos que el éxilo, para calcular el éxilo, es la diferencia de moles sobre la estequiometría del componente base, ¿no? Por la composición del componente base también. Entonces, tenemos los moles de los productos, que serían 3 menos 2, como acá dice 3 menos 2 sobre, que sería 2, que sería el mismo, que sería el reactivo límite, por la composición del componente base, que sería 0,2, y hallando que el éxilo del componente base es de 0,1. Procediendo a la resolución del problema, mediante una deducción que ya se dedujo en los libros, como el Wallace y otros libros, como el Living-Speed, se deduce esta fórmula. Llegando a esto, como es en fase gaseosa, se ocupa aquí el éxilo, ¿no? Tenemos ya la concentración de A inicial, tenemos también la conversión que nos da ahí el problema. Entonces básicamente se reemplaza, ¿no? Esto se reemplaza a la cinética, y una vez reemplazada la cinética, esta se reemplaza también a la ecuación para hallar el volumen del reactor, ¿no? Entonces, una vez reemplazando esta a la ecuación, nos queda de esta manera. Y procediendo, aquí tenemos el flujo molar de A inicial, tenemos la conversión, y una vez esto reemplazada, se prosigue a poder calcular el volumen, ¿no? En este caso me salió el volumen del reactor, que sería del flujo pistón, sería de 4043,4 litros, ¿no? Una vez esta se transforma a metros cúbicos y nos sale que es de 4,043 metros cúbicos. Así se concluiría el ejercicio para hallar el volumen del reactor del flujo pistón, ¿no? Luego tenemos otro problema sobre aquí que nos dice que a 650 grados centígrados la fosfina se descompone según la reacción. Entonces tenemos a la reacción de la descomposición de la fosfina, ¿no? Tenemos también, aquí nos dan la ecuación cinética ya representada, y dice calcular el tamaño del reactor flujo pistón, dice, ¿no? Entonces tenemos aquí el flujo pistón, ¿no? Con la característica de operación de 650 grados centígrados y 11,4 atmósferas, que se necesita para una conversión del 75%, dice, ¿no? Nos da el flujo molar, que serían los 10 moles sobre hora de fosfina, dice, ¿no? En una corriente de alimentación que contiene 2 sobre 3 de este compuesto y 1 sobre 3 de inerte, ¿no? Entonces nos dan aquí. Básicamente, en base a eso, procedimos a poder recolectar los datos del problema, y una vez
recolectados los datos, se prosigue a resolver el problema. Una vez recolectada, tenemos aquí, transformamos la temperatura a grados Kelvin. Entonces nos pide hallar el volumen del reactor, flujo pistón, y entonces se prosigue, ¿no? Tenemos también la presión total, tenemos la conversión, tenemos aquí las composiciones, tenemos como también tenemos el flujo molar de A inicial. Una vez nosotros planteamos la reacción representada aquí, lo ponemos de esta manera. Obviamente que esta ecuación tenemos que igualarla, ¿no? Para poder proseguir a resolver el problema. Tenemos también la ecuación cinética de la reacción. Tenemos también la ecuación del reactor flujo-pistón, ¿no? Bueno, una vez teniendo esto, se prosigue a buscar las incógnitas, ¿no? Como por ejemplo aquí nos faltaría la ecuación cinética, ¿no? Entonces, en base a esto tenemos que buscar la concentración de A, y una vez esto se reemplaza aquí la ecuación y entonces se puede hallar el volumen del reactor, ¿no? Entonces, en base a esto calculamos las concentraciones de A final, pero antes tenemos que hallar, porque sabemos que la concentración final de A será igual a la concentración de A inicial por 1 menos la conversión, ¿no? Sobre, como este es un gas, entonces se prosigue a poder ocupar sobre 1 más el éxilo de A por la conversión del componente base, ¿no? Básicamente, previamente a esto se calcula también el éxilo para ver si el componente está en fase gaseosa o está en fase líquida, ¿no? Obviamente, como nos salió 0,5, está en fase gaseosa, entonces proseguimos a utilizar esta fórmula, ¿no? Luego de esto se reemplaza a la cinética. Como aquí ya se procedió a hallar la concentración inicial de A, entonces que nos sale como 0,5, se reemplaza la cinética, y dicho esto se puede hallar también el resultado o el valor de la cinética, ¿no? De la velocidad de reacción. Y entonces, como se puede observar aquí, reemplazamos en la ecuación para hallar el volumen del reactor, se reemplaza como tanto el flujo molar, la conversión, y entonces una vez se prosigue a hallar, ¿no? Aquí reemplazamos la concentración, reemplazamos también las concentraciones iniciales, tenemos aquí, en este caso también reemplazamos el éxilo. Una vez ya reemplazado todo, se puede poner en la calculadora, integramos y multiplicamos también con el flujo molar y hallamos dicho volumen, que nos daría de 17,04 litros. A esto lo convertimos a metros cúbicos y tenemos como 1,704 metros cúbicos. De esta manera concluiríamos con este problema sobre hallando los volúmenes, ¿no? de los reactores. Entonces, dicho esto, concluiríamos este avance, bueno, estos problemas. En dicha ocasión vamos a poder resolver otros problemas, ¿no?